Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes otro día más la palabra de Dios por este canal, el Rincón de Dios, creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Gloria a Dios por un día más de vida. Gloria a Dios porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Gloria a Dios por su Hijo amado Jesús, que dio su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios porque aún estando muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios porque el justo murió por los injustos para llevarnos a Él, a Dios ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gloria a Dios por sus misericordias, que son nuevas cada mañana para todos aquellos que le aman. Gloria a Dios por Cristo Jesús, porque en Él y solo en Él tenemos vida y vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, perdón, nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero que fue muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos, y como Él vive, nosotros viviremos. Gloria a Dios, porque donde mi Señor Jesús está, nosotros estaremos. Gloria a Dios, porque le veremos cara a cara como Él es, y le conoceremos, perdón, como hemos sido conocidos. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Gloria al que está sentado en el trono y al Cordero por todos los siglos de los siglos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén y amén. Perdón. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, seguimos como venimos haciendo en el Evangelio de Juan. Vamos a continuar las predicaciones positivas del Evangelio de Juan. Recordemos, para entrar un poco en contexto, que vimos el precioso pasaje de El Buen Pastor. Y mi Señor Jesús nos comienza enseñando en ese pasaje que Él es la puerta de las ovejas. Que Él es la puerta de las ovejas. Y dijimos en aquel video, si quieren ver el video completo de ese pasaje, ¿verdad? Del Buen Pastor, vean el video anterior a este en este canal, ¿verdad? Pero para hablar un poco de lo que Él dijo que Él era la puerta, ¿verdad? Y dijimos en aquel video que Jesús es la única puerta para entrar al reino de los cielos. Es decir, no hay atajos, no hay una puerta trasera, no hay otra persona, no hay otro medio por el cual nosotros podemos entrar al reino de los cielos. No es como el dicho popular que dice que hay muchos caminos para llegar a Roma. El Evangelio es algo exclusivo. ¿En qué sentido lo digo? Solamente hay una verdad, solamente hay un camino, solamente hay una vida, solo hay un buen pastor, solo hay una puerta, solo hay un verdadero pan de vida. Y si solamente hay uno, excluye todo lo demás, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el Evangelio es algo exclusivo. Entonces, mi Señor Jesús, cuando dice yo soy la puerta, se está refiriendo a esa exclusividad. Solamente por Él, solamente por medio de Él, nosotros entramos al reino de los cielos. Solamente por medio de Él nosotros tenemos ese acceso al redil de Dios, al reino de los cielos. Solamente por Él podemos hallar
pasto, como él sigue diciendo, entrarán y hallarán pasto, que es la vida eterna, solamente por medio de él. Amén. Luego nos sigue diciendo, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le conocieron. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué dijimos en el video pasado? Aquí mi Señor está hablando de los falsos profetas que vinieron antes de él. El pueblo de Israel a lo largo de su historia, ¿verdad? Siempre ha lidiado con falsos profetas. Un ejemplo, Ananías, el falso profeta que se levantó en los tiempos de Jeremías, por ejemplo. Y pare de contar, el pueblo de Israel siempre ha luchado contra los falsos profetas. No es algo de la actualidad, aunque en la actualidad también hay falsos profetas, pero ya eso viene de atrás. De mucho antes de mi Señor Jesús ya existían y se habían manifestado falsos profetas en el pueblo de Israel. Entonces mi Señor Jesús dice, los que vinieron antes de mí son salteadores y ladrones, pero las ovejas no le reconocieron, no le escucharon, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que las ovejas de Dios solamente, únicamente, exclusivamente escuchan al buen pastor. Las ovejas de Dios no reconocen la voz de salteadores ni de ladrones, porque las ovejas de Dios solamente reconocen la voz de su buen pastor. Y como antes de mi Señor Jesús vinieron muchos falsos antes que él, tal vez diciendo que eran el Mesías y todo lo demás, pero las que eran ovejas de Dios, que pertenecían al redil del reino de los cielos, no les escucharon. Entonces, eso es un poco lo que, si quieren ver todo lo que se dijo en ese de Buen Pastor, y si quieren ver todo lo que hay en este texto, vean el video anterior. Ahora, vamos a ver lo que la Biblia titula Los judíos rechazan a Jesús. Vamos a estar en los versículos 22, ¿verdad? Al 30. Fíjate. ¿Ok? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor tome el control en esta hora y añada a su palabra bendición y vida eterna. Versículo 22. Celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos turba el alma? ¿Nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra, que sea Él añadiendo de su palabra bendición y vida eterna. Estamos en Juan 10, del 22 al 30, ¿verdad? Lo primero que contamos en el versículo 22 es que se celebraba una fiesta judía. En ese momento, ¿verdad? En este
pasaje se está llevando a cabo una fiesta judía que se conoce como la fiesta de la dedicación. Vamos a ver, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, ¿ok? Se celebraba en Jerusalén para ese momento la fiesta de la dedicación, ¿ok? La fiesta de la dedicación se conmemora, es un memorial, es una fiesta que se hace para recordar la victoria de los macabeos sobre los asirios. Esta fiesta se comenzó a celebrar 165 años antes de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en medio de su pueblo Israel, ¿verdad? ¿En qué consiste esta fiesta? Esta fiesta de la dedicación es conocida o es mayor, o mucha gente la conoce como Hanukkah o la fiesta de las luces, ¿verdad? En esta fiesta se celebra en los días, en el mes Kislev, en el mes hebreo, en el calendario hebreo se celebra en el mes Kislev, ¿verdad? Ese mes, para nuestro calendario, el greco romano, ¿verdad? Es para el mes de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, ¿verdad? Esta fiesta, es, aunque no es una Navidad, ¿verdad? En esta fiesta los judíos acostumbran a darle regalos a los niños. Es una costumbre de esta fiesta. Esta fiesta se utiliza un utensilio muy especial del templo hebreo que se llama la menorá. La menorá es un candelabro que tiene 7 brazos normalmente. Y en cada uno de los días de la fiesta se prende uno de los brazos del candelero. El candelero tiene un significado espiritual. El candelero significa la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. Cada una de los brazos del candelero tienen un significado. Por ejemplo, espíritu de sabiduría, de conocimiento, lo que aparece en Isaías 11, si mal no recuerdo, que es la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, en cada día de la fiesta se va prendiendo un candelero, un brazo de candelero. Bueno, en esta fiesta se va a gestar lo que sucedió a continuación, ¿ok? Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, ¿ok? Versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turba el alma? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, ¿ok? Ellos estaban en la celebración de esta fiesta. Esta fiesta se estaba llevando a cabo, ¿verdad? Mi Señor Jesús está en el templo, en lo que se conocía como el pórtico de Salomón, y los judíos le rodearon y le preguntaron que si él era el Mesías, que se lo dijera abiertamente, que se lo dijera cara a cara, que no anduviera con rodeos, que según ellos, él les tenía turbada el alma. Fíjense bien. A lo que mi Señor Jesús le responde: os lo he dicho y no creéis. Os lo he dicho y no creéis. Fíjense bien, mi Señor Jesús le responde a esta pregunta. ¿Qué le preguntaron ellos? Dinos abiertamente si tú eres el Mesías.
deja de turbarnos el alma y dinos abiertamente si tú eres el Mesías. ¿Okay? Mi Señor le dice, yo se lo he dicho y no me creéis. Ok. Cuando mi Señor Jesús le dijo que él era el Mesías, en muchas ocasiones, hermano, cada vez que mi Señor Jesús le dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, cada vez que mi Señor Jesús se presenta a sí mismo como yo soy, Él está declarando quién es Él. Él no se había rehusado a decirle a ellos quién era Él. Él le dijo a ellos que Él era el Hijo de Dios. Y por esas declaraciones ellos querían matarlo. Entonces, no es que mi Señor Jesús tenía eso encubierto y que Él no se lo había hecho saber. Él se lo había hecho saber. Él había hecho saber por sus palabras que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era la puerta, que Él era el buen pastor. Entonces, no le pueden decir, es completamente, bueno, no sé, sin razón, decirle a mi Señor que Él no se lo había dicho. Él se los había dicho reiteradamente, repetidas, muchas veces ya se lo había dado a conocer que él era el Mesías, pero ellos no le creían. Ese era el problema. Yo se lo he dicho y no me creéis. Ese era el problema. Las palabras de mi Señor Jesucristo a los fariseos le entraban por un oído y les salían por el otro. Ellos escuchaban, mas no oían. Ellos no entendían las palabras de mi Señor Jesús. Para ellos eran extrañas, para ellos eso estaba velado, pero no era que mi Señor Jesús no se lo había dicho. Él se lo había dicho reiteradas veces, de diferentes maneras y formas, pero ellos no podían entender, ¿ok? Entonces, dice, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Ahora esto es peor. Mi Señor Jesús le está diciendo, yo no solamente le he dicho quién soy, yo se lo he dicho y muchas veces, reiteradamente, repetidas, muchas veces le he repetido quién soy. Pero sí. Y aparte de eso, yo no solamente se lo he repetido, no solamente he insistido en decirle quién soy, sino que se lo he demostrado por mis obras. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es decir, mi Señor Jesús no solamente se lo había hecho saber a ellos de la boca para afuera, Él se lo había demostrado con todas las señales que Él había hecho. Por ejemplo, sanar a este ciego, a un hombre ciego de nacimiento, cosa que, como dice la Escritura, como dice el mismo hombre que era ciego, nadie había hecho en Israel anteriormente. Una cosa inédita, por así decirlo, que nadie había hecho en Israel. Mi Señor Jesús lo hizo. Sanó un ciego de nacimiento, sanó, por ejemplo, al paralítico que tenía 38 años en ese estado, sanó al hijo del funcionario. Las obras que él había manifestado al pueblo de Israel daban testimonio de lo que él decía, de que lo que él decía de sí mismo era verdad. Las obras que él estaba haciendo daban testimonio de que él era el Mesías. Como dice Isaías 61:1, tu espíritu está sobre mí, porque me has ungido. ¿Para qué? Para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, para libertar a los oprimidos, para predicar el año favorable del Señor. Las obras que mi Señor Jesús estaba haciendo
daban testimonio de que él era el Mesías. Así que no solamente él lo había dicho audiblemente, verbalmente, sino que con todas las señales que él le había manifestado en el nombre del Padre, para la gloria del Padre, él se lo estaba demostrando. Algo que siempre recargo y que últimamente recargo mucho es que mi Señor Jesús no es como nosotros, que a veces decimos una cosa y hacemos otra. No. Mi Señor Jesús, cada palabra que Él dijo, Él la respaldó con sus obras. Porque fuera muy fácil decirle a ellos, yo soy el Mesías, yo soy el buen pastor, yo soy, pero no demostrarlo. Fuera muy fácil, pero cuando Él dice, por ejemplo, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, para dar un ejemplo, Él cumple esta palabra porque Él dio su vida por ti y por mí. Entonces ahí vemos que mi Señor Jesús no solamente dice la palabra, sino que vive conforme a lo que ha dicho. Él es el buen pastor porque Él dio su vida por ti y por mí, sus ovejas. Y así lo podemos ver a lo largo de este evangelio. Por ejemplo, a lo largo de los evangelios, mi Señor Jesús dice, aprendan de mí que soy humilde y manso de corazón. Sería muy fácil decir, no, yo soy humilde. Pero mi Señor Jesús no solamente lo dice, sino que lo lleva a cabo. Por ejemplo, Él dice ser humilde y efectivamente Él lavó los pies de los apóstoles. Trabajo que le corresponde hacerlo al siervo de la casa. Entonces, como yo le digo, las obras que mi Señor Jesús, las señales que hasta ahora mi Señor Jesús ha hecho, ¿verdad? Dan testimonio de que Él es, de que Él es quien dice ser. Las obras que Él ha hecho en nombre del Padre que lo envió, dan testimonio de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios viviente, de que Él es el Cordero de Dios. No es que Él no se lo haya dicho, como ellos estaban diciendo. No es que Él no se lo haya hecho saber, es que ellos no creen ni en Él ni en las obras que Él hace en el nombre del Padre. Ahora vamos a ver por qué ellos no creen, porque versículo 26, hay una razón por la que ellos no creen. O sea, ellos le pregunta a mi Señor, dinos abiertamente si tú eres el Mesías y deja de turbarnos. Mi Señor le dice, yo se lo he dicho una, otra y otra vez. Y si no fuera poco, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, sanar enfermos, echar fuera demonios, alimentar a muchos con poco, predicar el evangelio a los pobres, esas obras dan testimonio de mí. Ustedes no me creen. Pero ahora, la pregunta es, ¿por qué esta gente, fariseos, que debían ser los más cercanos a Dios, ¿verdad? No le creen al Señor de señores y de reyes de reyes. No le creen al Santo de Israel. Vamos a ver por qué. Pero vosotros no me creéis. Mi Señor Jesús dice, ustedes no me creen. Yo les he dicho, yo soy el Mesías. Yo les he dicho quién soy. Yo se lo he dicho reiteradas veces. Se lo he repetido una y otra vez. Se lo he demostrado con poder y gloria. Para la gloria del Padre. He hecho la obra que el Padre me ha dado a hacer en su nombre y ustedes no me creen. Y aquí dice, pero vosotros no me creéis. Estaba claro que no me creéis. Porque no sois mis ovejas, como os lo he dicho. Miren, hermano, aquí está la clave de todo. La clave de la
del rechazo de muchos judíos hacia la persona de mi Señor Jesús. ¿Por qué no creían ni aún viendo las señales? ¿Por qué no creían ni aún escuchando la voz del buen pastor? ¿Por qué no creían? Porque no eran sus ovejas. Recuerden que él dice, en los versículos anteriores, él dice, mis ovejas oyen mi voz y me reconoce, y yo la conozco por nombre, y la llamo y ellas me siguen, y yo voy delante de ellas. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en los videos pasados. Pero estos fariseos, hijos del diablo, de paso hay que decirlo, no son ovejas del redil de Dios. Y al no ser ovejas del redil de Dios, no escuchan la voz del buen pastor. El buen pastor les habla y es como si nadie les hablara. Ellas no reconocen la voz del buen pastor porque no son ovejas, son cochinos, son perros, son cabras locas, pero no son ovejas. Les voy a dar un ejemplo de personas del pueblo de Israel que sí eran ovejas. Bueno, principalmente los dos apóstoles. Todos los apóstoles, excepto Judas, eran ovejas. Cristo los llamó y como eran ovejas, ¿verdad? Ellos escucharon la voz del pastor. Excepto, como yo le digo, Judas. Judas nunca fue del Señor. ¿Ok? Ahora, ovejas perdidas de la casa de Israel, por ejemplo, Zaqueo, el recaudador de impuestos. Este hombre que estaba en Jericó y que para ver a mi Señor Jesús, que tenía mucha gente alrededor de él, ya que era de poco tamaño, se subió a un árbol y mi Señor Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, baja de ahí, esta noche cenaré en tu casa. Él era oveja de Cristo. Cuando Cristo le dijo, cuando Cristo lo llamó, él lo escuchó y lo siguió. Y ese hombre recibió perdón y vida eterna, porque era oveja de mi Señor. Otro ejemplo, pero ahora no del pueblo judío. Ahora vamos a ver un ejemplo de las ovejas que mi Señor Jesús tiene en otro redil. Por ejemplo, Cornelio no era judío, era un romano, ¿verdad? Pero dice la palabra que era un romano piadoso, ¿verdad? Y cuando Pedro habló sobre mi Señor Jesús, le dio testimonio sobre mi Señor Jesús, ellos creyeron y fueron bautizados con el Espíritu Santo, él y su casa. ¿Por qué creyeron en Pedro? ¿Por qué escucharon la voz? Ellos escucharon la voz del buen pastor a través de Pedro. Y ellos creyeron lo que Pedro les estaba diciendo. Y fueron ungidos con el Espíritu Santo en ese momento. Entonces las ovejas oyen la voz del buen pastor. Las ovejas oyen la voz. Reconocen al buen pastor. Le oyen y él las conoce también y lo sigue. Entonces esa es la diferencia. Hay ovejas del redil de Dios que reconocen la voz del buen pastor y le siguen. Y hay otros como los fariseos que no son ovejas de Dios, ovejas de Cristo. Él lo dice aquí. Él lo dice aquí. Porque no sois mis ovejas, como lo he dicho. Si fueran ovejas de Cristo, seguirían la voz de Cristo. Porque lo reconocería y él los conocería a ellos. Pero no es así, ellos no. Todo lo que Jesús dijo e hizo, para ellos no significó nada, porque ellos no eran ovejas de Dios, porque ellos no reconocían al buen pastor enviado por Dios. Fíjense lo que dice aquí, en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Fíjense bien, las ovejas oyen la voz del pastor y la conocen. Y el pastor la conoce a ella y ella lo sigue. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que los fariseos no oían la voz del pastor porque no eran ovejas. No eran ovejas. Dicen, mis ovejas oyen mi voz. Y yo la conozco. Esos fariseos que estaban rechazando a mi Señor Jesús y que lo habían rechazado a su largo de su ministerio, perdón, no lo iban a reconocer como el Mesías, no lo iban a reconocer como el Hijo de Dios, simplemente porque no eran ovejas de Dios y no reconocían la voz del buen pastor. El buen pastor tampoco, mi Señor tampoco lo reconocía a ellos. Ellos no conocían a mi Señor Jesús y por eso no le seguían. Porque las ovejas siguen a su pastor. Si mi Señor Jesús fuera su pastor, ella lo reconocería y lo seguiría. Y mi Señor Jesús lo conocería, pero mi Señor Jesús no les conoce como sus ovejas. ¿Sí me entienden? Entonces ese es el problema. Ese es el centro de este mensaje. Que ellos lo rechazaban, ellos no creían en su palabra, no creían en sus señales, no creían en lo que él estaba haciendo para glorificar a Dios en el nombre de Dios que lo envió, porque ellos no eran sus ovejas. Las ovejas del Señor, a los que el Señor las llama, ellas reconocen su voz y lo siguen. ¿Qué hicieron los apóstoles? Bueno, el Señor Jesús llamó a cada uno de los apóstoles. ¿Y qué hicieron ellos? Dejaron lo que ellos estaban haciendo y le siguieron. Cada uno de ellos. Zaqueo, por ejemplo, ya que lo mencionamos ahorita, ¿verdad? Volviendo al tema de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, tenía una buena posición social, pero cuando mi Señor Jesús lo llama, él se arrepiente de haber robado a la gente, él se arrepiente de lo que ha hecho y dice que si la robaba a alguien le dará 4 veces más. Entonces, cuando mi Señor Jesús llama a una de sus ovejas, ellos lo dejan todo por seguirlo a él. En el caso del apóstol Pablo, por ejemplo, también era un hombre influyente, un fariseo de renombre, tenía una buena posición social, Saulo de Tarso, ¿verdad? Pero cuando mi Señor Jesús lo llama, él no duda en dejarlo todo y en poner por menos todo lo que él tenía como cosa apreciada para ganarse a Cristo. Él sigue a Cristo. Las ovejas siguen a su pastor y el pastor la reconoce y la llama por su nombre. Y él va delante de ella, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con estos fariseos que, a pesar de que mi Señor Jesús estaba allí, no podían entender quién era Él, no podían ver la divinidad, la deidad de Dios en Él, no podían contemplar al Santo de Israel que les hablaba, no podían hacer esto? ¿Por qué? Porque no eran ovejas de Él, y como no eran ovejas de Él, simplemente no reconocían su voz, y al no reconocer su voz, no lo seguían. ¿Ok? Yo la conozco y me siguen, fíjense bien. Yo les doy vida eterna, fíjense bien. Yo les doy vida eterna. ¿A quién? A las ovejas. Aquí es muy importante la palabra oveja. Es una palabra clave. La palabra oveja. Todo lo que él va a decir a continuación, hasta el versículo 30, es con sus ovejas. No es con los cochinos, no es con los cerdos, no es con los perros, es con las ovejas. Fíjense bien. Yo le doy vida eterna a las ovejas. ¿Okay? ¿Qué es la vida eterna? Dice la palabra que la vida eterna es que te conozca. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Esta es la vida eterna. Ya cuando nosotros
La vida eterna tiene, hermanos y amigos, digamos, dos formas de verla. La vida eterna comienza cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y Redentor, cuando nosotros lo confesamos con nuestra boca y verdaderamente creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, que Jesús es el Señor. Allí comienza nuestra vida eterna. Cuando creemos con el corazón para la justicia y confesamos con la boca para la salvación, allí comienza nuestra vida eterna, ¿ok? La vida eterna es una comunión perpetua para siempre, inmutable, inalterable, invariable con nuestro Dios y Padre. Desde este lado de la eternidad y hasta el otro lado de la eternidad. Entonces, la vida eterna es algo que Dios te da una vez y para siempre, ¿ok? Porque si por ejemplo tú puedes perder tu vida eterna, si tú por cualquier pecado puedes perder la vida eterna, ¿verdad? No sería eterna, sería algo temporal. O sería algo circunstancial. O sería algo pasajero, algo que se acaba, ¿verdad? Pero mi Señor Jesús nos dice aquí que es vida eterna. La vida eterna, hermanos y amigos, si es vida eterna, tiene un comienzo. El comienzo es cuando aceptamos a Cristo verdaderamente en el corazón, que creemos en lo que ha hecho Él por nosotros y aceptamos su obra de salvación para que tengamos vida, ¿verdad? Cuando conocemos a Cristo, al Padre que nos envió, allí comienza nuestra vida eterna, pero la vida eterna no tiene final. No es algo que se pueda acabar, no es algo que podemos dejar de tener, porque si no, no fuera eterna, fuera vida circunstancial o temporal, pero es eterna. Inclusive, es tanto así que mi Señor Jesús sigue diciendo aquí, y no perecerán jamás. Fíjense bien. Tenemos vida eterna, que es comunión eterna, perpetua, para siempre, con nuestro Padre Celestial y con Jesucristo, al que le ha enviado. ¿Verdad? Tenemos comunión con ellos y esa comunión es eterna y nadie la puede romper. Pero Él dice aquí, y no perecerán jamás. Fíjense bien. La vida eterna comienza de este lado de la eternidad, como ya les dije, cuando aceptamos a Cristo verdaderamente como nuestro Señor y Salvador, hasta la eternidad futura, ¿ok? De este lado de la eternidad hasta la eternidad venidera. Entonces, dice, y no perecerán jamás. Fíjense bien. La vida eterna tiene dos aspectos, le dije yo. El aspecto presente, la vida eterna que tenemos presente a confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Que ya tenemos vida en nosotros, vida eterna, porque tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Pero también tiene el aspecto futuro, que es para siempre, que no pereceremos jamás, o que tiene vida eterna aquí, en este siglo malo, tenemos vida eterna, pero también en el futuro venidero, en el futuro siglo bueno, ¿verdad? Tendremos, gozaremos de vida eterna. Ahora, observen que dice la palabra que no pereceremos jamás. Entonces ustedes dicen, hermano, ¿y cómo es esto que no pereceremos jamás? Si nosotros podemos morir biológicamente. Y sí, es verdad, este cuerpo, el cuerpo biológico, el cuerpo carnal, el cuerpo natural va a perecer, es algo que tiene que pasar, ¿verdad? Pero ni siquiera la muerte nos va a poder separar de nuestro Dios.
Recuerden que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, ¿verdad? Dios se le presenta a Moisés como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y mi Señor Jesús usa esa presentación, ¿verdad? Que nuestro Dios, el Dios de Israel, hizo en el libro de Éxodo, ¿verdad? En el tiempo del Éxodo, para decirle a los fariseos, a los saduceos, perdón, que eran los que no creían en la resurrección, que Dios es un Dios de vivo, no de muerto. Y le dijo, ustedes están muy equivocados. Entonces, ¿qué le quiero dar yo a entender con esto? Que la muerte, ni siquiera la muerte para el cristiano, lo puede separar de Dios. Pablo decía que el estar presente en este cuerpo era estar ausente para con Dios, pero estar ausente en este cuerpo era estar presente para con Dios. El cristiano cuando muere, cuando este cuerpo terrenal muere, no está separado de Dios, al contrario, está más cerca de Dios porque va directo a la presencia del Padre. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que aquí dice, y no perecerán jamás. Porque para la muerte, para el cristiano, no existe la muerte, hermano. El cristiano duerme, el cristiano reposa, pero el cristiano nunca deja de tener la comunión con su Padre Celestial. El cristiano no pierde su vida eterna, porque dice la palabra, y no perecerán jamás. ¿Ok? Entonces, el cristiano cuando duerme, cuando este cuerpo biológico deja de funcionar, ¿verdad? El cristiano no se aparta de Dios, al contrario, está más cerca del Padre Celestial, porque va directo a su presencia. La muerte no significa para el cristiano separación de Dios, significa todo lo contrario, más cercanía a Dios. La muerte terrenal significa para el cristiano más cercanía a Dios. El cristiano nunca deja de tener vida eterna y por eso no pueden perecer, ¿ok? Ahora, esto tiene que ver mucho también en parte con si la persona verdaderamente es creyente, si su arrepentimiento es genuino, si él fue sellado con el Espíritu Santo, si él verdaderamente recibió vida eterna. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero la palabra nos indica eso, que la vida eterna es una comunión eterna con nuestro Dios y Padre y con Jesucristo que lo envió. Y comienza de este lado de la eternidad. En el presente tenemos vida eterna si creemos en Cristo y en el futuro también la tendremos. Y esa vida eterna no puede dejar de ser, inclusive trasciende la muerte y trasciende el tiempo. Entonces, muy importante. Ahora, fíjense bien. Fíjense bien, hermano y amigo, vamos a seguir leyendo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ok, fíjense bien. Nadie las arrebatará de sus manos, dice el Señor. ¿Qué nos da aquí esta palabra? Nos da seguridad de salvación. Recordemos que en el video anterior hablamos de los asalariados que cuando ven venir al lobo huyen y deja que el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Pero como mi Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, es el buen pastor, Él nos promete que Él no va a dejar que nos arrebaten de sus manos. Es decir, mi Señor Jesús nos promete que así se levanta el diablo contra nosotros, que así se levanta el mundo contra nosotros,
que así se levante, bueno, quien se levante y quien se nos enfrente. Él no va a permitir que ninguna de sus ovejas le sean arrebatadas. Podemos estar confiados y seguros en eso, hermano. Porque mi Señor Jesús es todopoderoso, hermano. Recuerden que Él es la palabra de Dios por medio de la cual Dios creó los cielos y la tierra. Él es poderoso Salvador. Entonces, si nuestro Señor Jesús nos asegura en su palabra que nadie nos puede arrebatar de sus manos, hermano, cuando él dice nadie, es nadie. Por eso es que en Romanos dice, por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni la potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Él dice, nadie me las puede quitar, nadie me las puede arrebatar, es que nadie lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es mayor y más poderoso que todos, ¿ok? Porque Él es mayor al diablo, Él es mayor a cualquier hombre, Él es mayor a cualquier hijo del hombre, Él es mayor, Él es más grande que el mundo, por ende nada de lo que pueda acontecer puede quitarle o hacer que Cristo pierda una de sus ovejas. Mi padre que me las dio, fíjense bien, aquí hay algo. Estas ovejas son muy preciadas por Cristo. Cristo, que es el buen pastor, ama a sus ovejas. Ahora, ¿por qué Cristo ama tanto a sus ovejas? Bueno, porque son de su propiedad, pero también Él las ama desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Porque el Padre se las dio. Dice la palabra, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postero. El Padre le ha dado al Hijo estas ovejas. Y lo que ama al Padre, lo ama al Hijo. Y lo que es del Hijo es del Padre. Y viceversa. Entonces, por esto, Jesús ama a sus ovejas y no se las puede arrebatar porque el Padre se las dio a Él para que Él las guardara. ¿Me entiendes? Como el Padre le encargó al Hijo esas ovejas, el Hijo no va a permitir que Satanás venga a quitarle una de sus ovejas o que cualquier circunstancia adversa les quite o haga extraviarse alguna de esas ovejas. Porque para eso Él es el buen pastor. Y Él va siempre a proteger o a salvaguardar las ovejas que el Padre le dio. El Padre se las dio. ¿Dónde se las dio? Antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios, dice que fuimos predestinados a ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Fuimos predestinados por Dios a ser adoptados hijos de Él por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Entonces, Dios le dio al Hijo, ¿verdad?, esas ovejas para que Él las cuidara, para que Él las rescatara. Recordemos que dice en la Escritura, ¿verdad?, que Él ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ninguna de esas ovejas perdidas se puede perder. Él va a rescatar a cada una de esas ovejas perdidas. Esas ovejas estaban perdidas, pero cuando el buen pastor se manifestó en Israel, Él rescató a cada una de ellas. Y como Él las tiene, ¿verdad?, como Él las guarda, como Él tiene poder para vencer al diablo, a la muerte, al mundo, a quien tenga que enfrentarse,
para llevar a las ovejas a ese pasto, ¿verdad? A ese reino de los cielos, Él lo va a hacer. No es que alguien va a venir, un lobo va a venir y le va a secuestrar a la oveja. Porque Él es nuestro buen pastor y Él dio su vida por cada una de sus ovejas. Entonces aquí nos dice que el Padre se las dio, ¿ok? El Padre se las dio. Por eso es que dice también la palabra, todo lo que el Padre me da, viene a mí. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Como el Padre nos ha dado al Hijo, porque somos ovejas del Padre, el Hijo nos promete que nadie nos va a arrebatar de sus manos. ¿Ok? Entonces dice, mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿ok? Entonces, o sea, si no era suficiente el hecho de que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, nos diga a nosotros que está en Él, estamos seguros porque Él es más poderoso que el diablo, que la muerte, que todo lo que nos pueda pasar bajo este cielo, ¿verdad? Si no tienen seguridad aún con esas palabras, ustedes dudan que tal vez mi Señor Jesús sí puede perder alguna de esas ovejas. Si a ustedes se les pasa por la cabeza, aunque sea un poco, que mi Señor Jesús sí podía perder alguna de sus ovejas, que no es posible, pero si por casualidad le pasó eso por la cabeza, aquí mi Señor Jesús hace otra declaración increíble. El Padre que me la dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarla de las manos de mi Padre. Es decir, si alguien tiene duda de que mi Señor Jesús puede salvar eternamente a cada una de sus ovejas sin que le sean arrebatadas, sin que las ovejas se extravíen, sin que las ovejas se descarríen, porque Él es el buen pastor y porque Él es Él es mayor que todo hombre, que todo principado, que todo lo que se levante, ¿verdad? Si no tienen esa seguridad en Cristo, ¿verdad? Aún con este versículo, entonces el Señor Jesús le da aún más seguridad, porque después dice, el Padre que me la dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarla de las manos de mi Padre. Entonces, mi Señor Jesús dice, si tienen duda de que yo las puedo llevar, de que yo las puedo salvar y guiar perpetuamente, si temen que alguien me las pueda quitar, bueno, déjenme decirle que mi Padre es el que me las dio. Fíjense bien, el Padre que me las dio, ahí está claro que Dios nos dio al Hijo. ¿Cuándo nos dio al Hijo? Desde antes de la fundación del mundo. Pero si ustedes tienen duda de que alguien me la puede quitar a mí, porque yo soy hombre, ahorita estoy en mi naturaleza humana, ¿verdad? Y bueno, me la podían arrebatar, digámoslo así, que es imposible. Pero si ustedes tienen duda de mí, entonces, si ustedes no confían en mí, confíen en Dios, porque el Padre que me la dio es mayor que todo y nadie puede arrebatarla de las manos de mi Padre que me la dio. Es decir, ahí el Hijo nos está prometiendo que si somos ovejas de Él, truene, llueve o relampaguee, o se levante quien se levante, o pase lo que pase, Él nos va a guardar. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Hijo, porque Él es más poderoso que todo. Pero aún más allá de eso nos dice, mi Padre, el que me la dio, mi Padre que me la dio, es mayor a mí y nadie la puede arrebatar de sus manos. Entonces quiere decir, si el Hijo y el Padre nos tienen en sus manos, nadie nos puede quitar de ahí, hermano. No podemos perder
nuestra vida eterna, porque el Padre y el Hijo nos aseguran que ellos nos guardan, que ellos nos protegen, que ellos nos defienden, que ellos van a hacer lo que ellos tengan que hacer para que ninguna de las ovejas que Cristo rescató por voluntad del Padre y que el Padre por su soberana voluntad y gracia le dio al Hijo, se pierda, hermano, porque es imposible que una oveja del redil de Dios se pierda, porque Él es buen pastor y Él hizo todo lo que tenía que hacer para que ninguna de esas ovejas se pierda, para que todas tengan vida eterna y no perezcan jamás, como Él dice. Y termina diciendo, versículo 30, el Padre que me la dio, mayor que todos, yo y el Padre uno somos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que lo que es del Padre es del Hijo. Las ovejas del Padre son las ovejas del Hijo. Y viceversa, las ovejas del Hijo son las ovejas del Padre. Si el Hijo guarda las ovejas, el Padre que moraba en él, que lo envió, también guarda las ovejas, hermano. Todo lo que es del Padre es del Hijo, y todo lo que es del Hijo es del Padre. Recuerden cuando, por ejemplo, el Salmo dice de Jehová es la tierra y su plenitud. Podemos decir que del Hijo de Dios es la tierra y su plenitud, porque todo lo que le pertenece al Hijo, al Padre le pertenece al Hijo. Entonces, si las ovejas eran del Padre, le pertenecían al Padre, también le pertenece al Hijo. El mismo amor que tiene el Padre por las ovejas, por sus ovejas, lo tiene el Hijo porque también son de él. Entonces, si me entienden, ellos son uno. Y si estamos en ellos, y si ellos nos guardan, y son nuestro buen pastor, Jehová, Yahvé de los ejércitos, y su Hijo amado, Jesucristo, no podemos perdernos, hermano. Porque ellos son más poderosos que todos. Porque Jehová, que envió a mi Señor Jesús, es más poderoso que todos. ¿Sí me entiende? Aquí, en este pasaje, el pueblo de Dios tiene seguridad de salvación. Hermano querido, amigo que me escucha, no importa por el problema que esté pasando, no importa las circunstancias adversas, no importa cuánto te haya equivocado. Si tú eres una oveja del Señor, del redil de Dios, Dios te dice que Él te va a guardar, que nadie te va a poder arrebatar de sus manos, porque nadie es más fuerte que el Hijo que le envió. Y también ni nadie es más fuerte que Yahvé, que nuestro Dios. Y Él nos promete seguridad de salvación. Claro, si somos sus ovejas, que era lo que le pasaba a los fariseos. Los fariseos no gozan de ninguna de estas bendiciones, ni de tener vida eterna, ni de jamás perecer, ni de la seguridad de la salvación, porque ellos no son ovejas. Mi Señor Jesús lo dijo. Ustedes, como ya los he dicho, ustedes no son mis ovejas, como ya se los he dicho. Entonces, este es un hermoso pasaje, un bellísimo pasaje que nos muestra una vez más que en Cristo Jesús hay seguridad de salvación. Que en Cristo Jesús ninguna de las ovejas por la cual Él dio su vida se va a perder. Porque Él nos promete en este pasaje que nadie nos puede arrebatar de sus manos. Y si alguna persona por casualidad dice, pero que Jesús era hombre en ese momento, y bueno, mi Señor Jesús se va más allá y dice, el Padre que me lo dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Okay? Entonces, después dice, el Padre y yo uno somos. En este pasaje, hermano, lo que encontramos es la preciosa verdad
de que en Cristo hay seguridad de salvación. Él dice la palabra que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también tenía otras ovejas en otro redil. Y a esta también llamó, que somos los que antes éramos gentiles. Y Él nos promete aquí en este bello pasaje que si somos ovejas de Él, que si habemos escuchado su voz, que si lo habemos seguido, no vamos a perecer, hermano. ¿Y por qué escuchamos su voz? Porque somos sus ovejas. Entonces, hermano querido, si por casualidad alguien que me está viendo tiene miedo de perder su salvación, tiene miedo de no llegar a la meta, tiene miedo de flaquear y extraviarse, déjeme decirle, hermano, que en este pasaje el Señor Jesús promete, ya para terminar, el Señor Jesús nos promete que si somos sus ovejas, si en verdad hemos creído en Él, si en verdad lo hemos seguido porque somos sus ovejas, Él nos va a dejar que nadie nos arrebate de sus manos. Hermano, ¿qué pasa si no se la arrebatan a Jesús, pero la persona se quiere apartar? Es imposible, hermano, porque si el diablo no es más fuerte que Cristo, si la muerte no es más fuerte que Cristo, si nada de lo que se levante en este mundo es más fuerte que Cristo, el hombre tampoco es más fuerte que Cristo. Es decir, si yo soy oveja del redil de Dios, yo no me puedo salir de su redil porque yo no soy más fuerte que mi buen pastor. Mi buen pastor va a hacer lo que sea que tenga que hacer, lo que él tenga que hacer para mantenerme a salvo en el redil de Dios. Entonces, este pasaje, como ya le digo, ya para terminar, da mucha esperanza a los hijos de Dios porque nos asegura que no nos vamos a perder, pero no por nosotros mismos ni por nuestro esfuerzo, sino porque Cristo es el buen pastor, ¿verdad? Y Él es más fuerte que todos. Y aunque pudieran arrebatarnos de la mano de Cristo, que es algo imposible, el Padre que nos entregó a Él es mayor que todos. Y nada la puede arrebatar de las manos de su Padre. Y Él y el Padre uno son. Así que, hermanos y amigos, Dios los bendiga mucho. Dios los bendiga y los guarde. En Cristo tenemos seguridad de salvación y de vida eterna. Y la vida eterna la comenzamos a disfrutar aquí, cuando conocemos a Cristo y creemos en su sacrificio, y Él viene a morar en nuestra vida. Allí tenemos vida eterna, y luego de tener vida eterna, hermanos, jamás la podemos perder, porque dice la palabra, jamás perecerán. ¿Okay? Aunque nos quiten la vida, esta vida terrenal, nosotros no vamos a perecer porque vamos a estar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos y amigos, Dios los bendiga mucho. Y si tú, que me escuchas, no tienes la seguridad de salvación porque no sabes si eres oveja de Dios, déjame decirte que las puertas de la salvación todavía están abiertas de par en par. Escucha la voz de Cristo, escucha la voz de tu pastor, porque si escuchas la voz, Él te guiará y te hará entrar al reino de los cielos, al redil de Dios. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.